Buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. Hoy nos toca hablar de Swelder, un mod situado en Asia Central, cuyos eventos transcurren 12 años antes de Half-Life 2. Hablar de este juego me resulta peculiar, principalmente porque está hecho por los desarrolladores de Snowdrop Escape, un mod que lamentablemente no disfruté nada por su absurda cantidad de puzzles, que me llegaron a agobiar y hartar mucho, pero este tema lo dejo para cuando le dedique su correspondiente análisis en el futuro. Sabiendo esto y la mentalidad de sus creadores de añadir constantemente puzzles cada 2 minutos, me lo bajé con cierta precaución, porque no estaba seguro de si me iba a gustar o si habían escuchado el feedback de la comunidad o de rebajar el tono con los rompecabezas. Y cuál fue mi sorpresa que Swelder era un buen mod, especialmente cuando lo volví a jugar para grabar y hacer este vídeo. Creo que fue en este segundo gameplay donde lo aprecié un poco más, ya que la primera vez que lo jugué tuve algún momento donde me atasqué porque no sabía qué hacer, y no estoy seguro de si esto fue culpa mía o de los desarrolladores por no indicar bien las cosas. Bueno, ¿alguna idea sobre qué hacemos ahora? Quiero decir, cuando un juego te gusta, apuntas maneras pero al resto del mundo le encanta, te hace sentir un poco frustrado porque sientes que no lo has sabido apreciar, o quizás simplemente no sea un título para ti, y eso es perfectamente aceptable, cuidado. Pero al rejugarlo, como dije, es cuando lo vi con mejores ojos. Habían aprendido de sus errores con Snowdrop Escape, metiendo algo más de combate entre un puzzle y otro. El ambiente urbano y de la estepa son de sobresaliente, y la historia era original, con cierto sentido dentro del mundo de Half-Life. Swelder está completamente gratis en Steam, y se lanzó en dicha plataforma el 26 de junio de 2023. A día de hoy aún recibe parches, aunque están más orientados a traducirlos a otros idiomas, que por cierto, también lo tenemos en español. Sus eventos nos sitúan en una ciudad postsoviética de Asia Central, más o menos 8 años después de la Guerra de las 7 Horas. Este mod profundiza entre la resistencia y las confrontaciones internas que tienen con otras facciones humanas, algo que me pareció muy interesante que exploraran. En el mod nos reencarnamos en un miembro de la resistencia que tiene el objetivo de eliminar al líder de los Black Squad, llamado Rocky, una persona que, aunque también quiere expulsar al Imperio Combine de la Tierra, tiene objetivos que no se alinean con la resistencia. Más tarde, cuando resuma la campaña, profundizaremos en el progreso de la historia y en este personaje. En cuanto a las armas, Swelder tiene varias interesantes. Para empezar, en vez de la palanca, usaremos un bastón aturdidor de protección civil en todo momento. También tendremos a nuestra disposición un rifle francotirador, concretamente un Mosin Nagant, usado por la Unión Soviética. ¡Te cacé, mamón terrorista! Contaremos con un potente lanzagranadas que estrenaremos contra un helicóptero Combine a modo de jefe y una AK-47. Esta arma es opcional y se encuentra oculta a la entrada del nexo de la vigilancia, tras adquirir las llaves que abren la caja, dándonos un logro por ello. Aunque no conseguimos el arma antigravedad, nos darán un impulsor magnético cuya única función será empujar el jeep si se nos queda atascado en el desierto entre las rocas. Y es una pena que los desarrolladores la limitaran solo a empujar vehículos, porque creo que si le hubiesen dado alguna función extra habría quedado muy bien en algún que otro puzzle. Por cierto, su diseño se basa en el arma antigravedad de la beta de Half-Life 2, allá por el año 2002. Es una buena decisión traer cosas de la beta dentro de un contexto con cierto sentido, ya que la apariencia la hace parecer un prototipo, como si la original que todos ya conocemos fuese la evolución directa que se fabricó una década más tarde por la Resistencia. No sé, queda bastante bien en mi opinión. También podemos usar la mirilla en todas las armas, es un buen extra que se agradece, aunque para algunos sea innecesario por cómo es el gameplay de Half-Life. Para terminar con este apartado, también disponemos de jeringuillas médicas o inyectores de salud, como lo llama el mod. Podemos llevar hasta 3 a la vez y nos curarán entre 10 y 15 puntos de salud cada una. Considero acertado tener un slot para botiquines portátiles. Sé que Half-Life Alyx no fue pionero en esto, ni incluirlos por ello hace la experiencia más fácil, pero está bien añadirlos en los mods para recompensar a los jugadores que se desvían del camino en busca de suministros. En el apartado de enemigos están la mayoría que ya vimos en Half-Life 2, protección civil, soldados Combine, zombies, hormigas león, lo típico vamos, pero con la novedad que tendremos un breve encuentro contra los Bullsquids, unos aliens de Xen que se echaron muy en falta junto a los Houndice en este segundo título de Valve, y que en Swelder siento que podían haberlos puesto en más áreas, ya que el yermo en gran medida está completamente vacío y carece de interés explorarlo, salvo por encontrar cajas con munición que indica el radar del vehículo que usaremos por toda la estepa. Esta mecánica de hecho es idéntica a la del episodio 2 y nos darán un logro si encontramos todas. En este apartado creo que se le puede hacer una pequeña crítica, ya que podían haber incitado al jugador a explorar ruinas o edificios abandonados en busca de jeringuillas médicas o algún arma exclusiva como el AK-47 que mencioné antes.
Para que me entendáis, esto es comparable a lo que hacíamos en el capítulo Carretera 17 con el coche patrulla, indagando en casas opcionales para conseguir munición de la escopeta, matar a algún zombie o caer en alguna emboscada de los Combine. Esas son las cosas que eché muy en falta en Swelder, porque a pesar de lo amplio que es toda la estepa, el mod no nos incita a salirnos de la trayectoria para explorar y buscar suministros, es muy lineal en ese sentido. Un toque interesante que aporta algo más de desafío es que los zombies normales pueden sprintar como los alizombies, una pena que los usaran tan poco en el mod. De hecho, Swelder ni siquiera te hace enfrentarte contra hormigas león guardianas o raptores, lo cual me pareció algo decepcionante debido al vasto terreno vacío que ocupa el yermo. Puedo entender que a los desarrolladores les apasiona más hacer puzzles que combates, pero aquí creo que nadie me podrá negar que fue una oportunidad muy desperdiciada. Sobre todo porque los raptores están hechos para ser enfrentados en campo abierto, en vez de zonas urbanas, y con lo grande que es toda la estepa, no sé por qué no pensaron en incluirlos a modo de mini jefes, creo que habría sido memorable. Algo también que me mosqueó es que vemos un cartel dentro de un edificio mostrando las criaturas de Xen que populan por Asia Central. Cómicamente, no se molestaron ni en tomar fotos del propio juego, y solo usaron las que hay por internet, cosa que me sacó un poco del ambiente. Y aunque pueda parecer como si el juego te preparase para enfrentarlos más tarde, en Swelder nunca nos encontramos Barnacles ni Houndice. Sé que es un mod gratuito, pero creo que podrían haber invertido tiempo en programar a los Houndice para añadir variedad al desierto. Al fin y al cabo, otros mods gratuitos como Wilson Chronicles los tienen, así que no veo mucha excusa en esto. Y ver enfrentamientos entre las hormigas león y otra fauna de Xen habría hecho el yermo sentirse más vivo, recordando al jugador la constante invasión alienígena que tiene la Tierra y lo peligroso que es el planeta ahora, no solo por el Imperio Combine. Y sobre los puzzles, pues qué decir, a este equipo de desarrolladores les encanta ponerlos continuamente como si fuese el buque insignia de su mentalidad. Si bien la primera parte en Ciudad 545 tienen un poco de piedad contigo, no es hasta que sales a la estepa donde trataron de saturarnos con ellos. Algunos piensan que se sienten muy forzados o que no son muy intuitivos. Lo admito, hasta yo me agobié con ellos como dije al principio del vídeo. Llegué a sentir que no estaba disfrutando del mod, pero al rejugarlo es como si lo empecé a apreciar un poco más, es extraño. Gordon no tiene por qué oír esto. Terminado este apartado, vamos a resumir la campaña tocando los puntos más notables de la historia. Empezamos viajando a Ciudad 545 en un tren, repasando cuál es nuestra misión, es decir, infiltrarnos en los Black Squad y matar a Rocky. Al poco rato llegará la waifu del mod, una chica de la resistencia llamada Chaika, que se sentará a nuestro lado para repasar nuestras tareas. Chaika nos informará que debemos ganarnos la confianza de una persona llamada el Académico, que es un viejo amigo de Rocky. Conseguir esta confianza será como un pase de libre acceso a los Black Squad y con ella acercarnos a Rocky para asesinarlo. Debido a las revueltas pequeñas de la resistencia en Ciudad 545, el tren no para en la estación, obligándonos a saltar del vagón. Al hacerlo, nos golpearemos fuertemente en la cabeza, haciendo que el protagonista pierda ciertos recuerdos de la misión. No pasaremos por allí desapercibidos durante mucho tiempo, ya que nos meteremos de lleno en un malentendido con Protección Civil. Sin muchas opciones más que huir, saltaremos al techo de un vagón y nos desviaremos a la derecha, entrando en un edificio. Tras esquivarles, nos reuniremos con dos rebeldes, a los que mostraremos nuestra placa de la resistencia. Uno de ellos nos explicará que los ciudadanos se pusieron en huelga por la poca escasez de agua. Lo único que recibieron a cambio fue una paliza de Protección Civil. Hartos de esta situación, tratarán de rebelarse contra el Imperio, teniéndote a ti como su mejor baza. Nos darán un chaleco y un bastón aturdidor, que será nuestra arma por defecto en combate cuerpo a cuerpo. El chaleco no es capaz de recoger las baterías para darnos armadura, al menos de momento, ya que luego recibiremos un blindaje PCV que podremos cargar. También podremos seguir los objetivos de la misión, si no sabemos qué hacer o nos hemos perdido en la historia, aunque esto parece que no lo han doblado al resto de idiomas y solo está en inglés. La siguiente media hora estará llena de enfrentamientos contra la Protección Civil por las calles. En un momento tendremos que darle a un rebelde desde la ventana varios misiles para que pueda cargarse un vehículo APC, ya que nosotros no obtendremos en ningún momento un lanzacohetes. Nos reuniremos con el Académico, figura con la que tendremos que ganarnos su confianza para acercarnos a Rocky. Le pillaremos dando una conferencia sobre la estepa y demostrando que hay asentamientos humanos más allá de las murallas de la ciudad. Lideraremos una pequeña revuelta por las calles, acabando con los grupos de Protección Civil que vayan apareciendo en nuestro camino.
En un edificio me encontré varios slams puestos como trampa. Pensé que si los hacía explotar al cerrar la puerta lograría que no me matasen, pero Swelder es un poco estricto queriendo que uses una caja para sortear los láseres, a pesar de que en Half-Life 2 habría sobrevivido con este método. El académico tratará de convencer a unos electricistas de unirse a la resistencia, pero dado que tienen familia no están en condiciones de arriesgar sus vidas. Estas interacciones son geniales sin duda. Tras acabar con más soldados, un agente de protección civil que se unió a la resistencia nos dará una escopeta para limpiar las siguientes calles de más soldados Combine. Posteriormente aparecerá un vehículo APC que tendremos que destruir con un lanzacohetes estacionario. Los puzzles de Swelder empezarán a ser más frecuentes en este punto, aunque son muy llevaderos. Tendremos que buscar una cinta para tapar el depósito de un camión, después echar gasolina y finalmente usar el gancho de la parte trasera para levantar una barrera Combine. ¡Vamos, chicos! ¡De puta madre! ¡Hay que mover el cacharro! ¡Yuji! Fíjate en eso. Lo he hecho yo. Estaba diseñado para eso. En la siguiente área, nuestro objetivo será acabar con un mortero como el que había en el nexo de la vigilancia de Half-Life 2. Nos encontraremos con un tipo que sospechosamente se parece demasiado al Demoman de Team Fortress 2. Este nos echará un cable poniendo dinamita en una barricada que nos permitirá continuar. Tras subir por un edificio, una chica de la resistencia nos dará un rifle francotirador para acabar con los soldados apostados en las ventanas que protegen el mortero. Tras esta tarea y volver a bajar a las calles, nuestro amigo el Demoman pondrá otra carga para que podamos acceder a la escuela y desactivar el mortero que se encuentra en lo más alto del edificio. El camino hasta allí estará plagado de más soldados Combine, sin nada destacable que comentar. Al intentar tomar el mortero, este se autodestruirá, enviando varios cohetes sin Headcrafts cerca de nuestra posición. La resistencia nos tomará por unos héroes tras esta hazaña. De vuelta con el académico en un gran almacén, este nos dará un chaleco blindado PCV, con el que finalmente podremos obtener armadura de las estaciones. Nuestro objetivo será tomar este atajo para reunirnos con los civiles que quieren abandonar Ciudad 545 en una furgoneta, aunque el almacén estará lleno de más soldados y tendremos que resolver un puzzle desactivando unos escudos al cerrar unas válvulas desperdigadas por la zona, nada complicado. Caeremos de lleno en una emboscada con más soldados. Me gusta el hecho de que las columnas se van destruyendo conforme la batalla avanza. No hay buena cobertura aquí, así que lo más aconsejable es alejarse de los Combine con escopeta, que son sin duda los más peligrosos. Tras sobrevivir, veremos dos accesos en las calles de donde no pararán de venir más soldados. Recuerdo que en mi primer gameplay no pensaba que eran infinitos. De hecho, estaba tan concentrado matándolos que no me fijé que había una indicación para tirar una granada por esta ventana. Me acabé gastando más munición de la escopeta de la que quisiera admitir. Poco después, entraremos en un edificio que parece un ayuntamiento para resolver otro puzzle con los cables de la corriente y destruir así un lanzacohetes automático. Un camión quedará inutilizado e impidiéndonos avanzar, así que tendremos que volver a usar el gancho para apartarlo de la calle. ¡Hay que mover el cacharro! ¡Adelante! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! Otro cliente satisfecho. Llegaremos a los límites de la ciudad. El académico se despedirá de nosotros y nos agradecerá nuestra ayuda. Al haberle demostrado de lo que somos capaces, nos recomendará ir a ver a Rocky, siguiendo el camino de la estepa por la carretera. Esta zona estará completamente derruida e inhabitable, con varios zombies y hormigas león por las ruinas urbanas. Sé que lo dije antes, pero Swelder sabe hacerse destacar por su increíble ambiente, superando incluso la fama que gana por sus constantes puzzles. Dentro de una base de la resistencia, Chaika nos mandará una grabación, recordándonos nuestra misión de asesinar a Rocky por los conflictos ideológicos que tienen los Black Squad con nosotros, a pesar de que somos aliados y tenemos el objetivo común de enfrentar al Imperio Combine. Tendremos que cruzar un río lleno de bullsquids. En uno de los barcos hay una tienda de campaña medio oculta. Si conseguimos entrar, veremos al único Vortigaun de todo el mod, dándonos un logro por encontrarlo y hacer una pausa en el camino para relajarnos. Galanga. Un rebelde nos dará acceso al impulsor magnético y podremos finalmente conseguir el vehículo con el que cruzaremos toda la estepa. Tendremos que hacer varias pausas por el camino, sobre todo para apartar objetos grandes o encontrar las cajas con suministros como en el episodio 2. En un asentamiento tendremos que echar un cable al líder, ya que tiene problemas con las hormigas que atacan constantemente a las personas y al ganado. Básicamente tendremos que empujar un camión que tiene un restrictor para alejar a las hormigas león y que no se acerquen al poblado, conectando posteriormente la energía con el cable. Toda la siguiente área de la estepa sentí que estaba muy vacía y sin nada interesante que explorar, como ya critiqué antes. Hay algunos puzzles largos e interesantes, con indicaciones en las paredes, pero no sé, eché en falta algo más de acción o una batalla contra una hormiga león guardiana.
Creo que lo más memorable de Swelder fue el siguiente asentamiento humano, que ha sido bombardeado con cohetes Headcrafts de los Combine. Incluso la música terrorífica quiere hacerte impactar en lo que ha pasado al llegar a la entrada del pueblo. Me habría gustado que este nivel fuese de noche, le habría dado más ambiente, algo así como una mini Ravenholm. En uno de los puzzles, la puerta me mató al cerrarse, ya que hay que tirar un objeto a este poste de alta tensión y correr rápidamente antes de que se cierre. No estoy seguro de si esto se hace así. Posteriormente, dejaremos nuestro vehículo y seguiremos las vías del tren para llegar a la base de los Black Squad. Veremos a Rocky hablar con el mismo agente de protección civil que nos dio la escopeta en la ciudad. Al parecer, estarán discutiendo sobre los Combine, ya que el Imperio castiga las revueltas de Ciudad 545 con cohetes Headcrafts a los poblados de la estepa, a pesar de que no están relacionados con los movimientos que hace la Resistencia. Rocky nos mostrará un bebé recién nacido, demostrando que al alejarse de la ciudad, el campo de supresión del Imperio no es tan efectivo y permite la natalidad de nuevo. ¿Pero de verdad nos está diciendo que nos vayamos a la cama? La alarma de la base sonará y tendremos que acabar con un helicóptero Combine usando un lanzagranadas. A veces es difícil acertarle y no es tan efectivo como un lanzacohetes, pero el combate me pareció épico y me gustó. Aunque habría estado bien que el helicóptero lanzase también bombas al ir quitándole vida, sobre todo por lo innecesariamente grande que es el campo de batalla. Tras destruirlo, iremos con Rocky en un tren a un túnel subterráneo. Su plan es iniciar una ofensiva contra el nexo de la vigilancia, por un acceso que los Combine desconocen, pillándoles por sorpresa. El túnel me recordó fácilmente a Metro 2033, y me habría gustado que fuese una zona con algo más de acción, y no simplemente reducirlo a otro puzzle y varias conversaciones. Todo el nexo de la vigilancia estará lleno de combates, cosa que agradecí bastante. No le puedo sacar nada negativo a esta parte, supieron balancearlo bien, aunque siempre hay cosas que solo me ocurren a mí mientras juego. El golpe en la cabeza que nos dimos al principio de la campaña nos pasará factura, empezándonos a encontrar mal y a vomitar. Poco después nos despertaremos en una enfermería con Chaika regañándonos por no avisarla sobre nuestras acciones. Estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo de matar a Rocky. Tomaremos un avión mientras escuchamos su plan de fingir nuestras muertes para que el Imperio nos elimine de su lista de los más buscados, ya que somos considerados anticiudadanos que quieren eliminar por todos los medios. Rocky ha dejado varios cadáveres para engañar a los Combine cuando el avión se estrelle mientras saltamos en paracaídas. En esta última parte tendremos que acabar con varios drones manejando una torreta. Hay gente que tiene muchos problemas con los drones en esta parte, aunque las 2 veces que me he pasado Swelder he podido hacérmelo a la primera, aunque muy justo de vida. Tras acabar con unos cuantos, una especie de aerotransportador o nave de guerra fusionada aparecerá haciendo de jefe final del mod. Para derribarlo, Rocky usará su propio dron de combate, que manejará en el aire, mientras nosotros nos encargamos de acertar los tiros de los misiles. Es un combate en el que vas muy justo de tiempo, apenas te podrás permitir fallar más de 5 cohetes si quieres acabar con este synth antes de que destruya el avión, pero me resultó muy original, como algo que no estamos acostumbrados a ver en la saga, así que punto para los desarrolladores. Antes de ejecutar el plan de Rocky y evacuar el avión, nos llegará un mensaje en el que querrá que oigamos. Al parecer en los Black Squad se han enterado de que la Resistencia planea infiltrarse y acabar con figuras importantes de su facción. Esto pondrá en alerta a Rocky, quien sospechará completamente de nosotros al ser un nuevo recluta. Justo al saltar en paracaídas nos interrogará a punta de escopeta sobre nuestra verdadera identidad. Aquí podremos elegir si ejecutarlo y cumplir nuestra misión o negarnos y perdonarle la vida. Existe la posibilidad de dejar que pasen 10 segundos mientras espera nuestra respuesta. Al hacerlo, nos matará directamente. El texto cambia dependiendo de si muere o no. Si lo asesinamos, el mod nos contará que las comunas anarquistas perdieron coordinación y la Resistencia aprovechó para absorberlos y convertirlos en un aliado confiable para acabar con los Combine. También se hace una mención indirecta a Gordon Freeman, comentando que 12 años más tarde destruirá la ciudadela de Ciudad 17. Si perdonamos la vida a Rocky o dejamos que nos mate, el texto simplemente nos dirá que la presencia de la Resistencia en Asia Central fue vergonzosamente reducida, pero no parece cambiar mucho o tomar relevancia de cara a los eventos de Half-Life 2. Con esto acabará Swelder, mostrando los créditos, un mod muy sólido con una historia que explora algo tan peculiar como las relaciones que tienen las distintas facciones humanas tras la invasión Combine.
En conclusión, Swelder refleja un esfuerzo evidente por parte de sus desarrolladores. Siento que han aprendido mucho de su anterior proyecto, Snowdrop Escape, ya que ahora los puzzles están metidos con cierto contexto, y aunque pueden agobiar un poco, han sabido balancearlo con más combates de por medio. Yo os recomiendo encarecidamente que lo probéis, y que sus puzzles no os dejen intimidar. Hay momentos donde os pueden cansar un poco, pero no es ni de lejos lo agobiante que eran en Snowdrop Escape. Por cierto, Swelder tiene mapas descartados que se pueden acceder desde el menú, como una pista de entrenamiento, un nivel de la campaña por la estepa de noche, el cual me encantó y siento que daba más ambiente al asentamiento lleno de zombies, y un mapa de Aperture Science que no conecta con la historia de Swelder. No estoy muy seguro de la historia, ya que tenemos que salir de las instalaciones usando a veces una carretilla elevadora, mientras unos tipos tratan de matarnos, pero nos dan un logro si nos pasamos el nivel. En todo caso, mi conclusión final es, si no te gustó Snowdrop Escape por sus puzzles tan intensos, prueba Swelder, que es algo más suave y sabe guiarte mejor con las pintadas en las paredes, sobre lo que hay que hacer en todo momento, y el juego tiene mejor historia y ambiente. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.